Eh, Creo yo que nosotros siempre asociamos el ministerio del maestro. En los años que me convertí, muchas veces me preguntaba por qué algunas personas eran tan desabridos para enseñar la palabra, y me decían siempre que él es maestro. Y yo pensaba que para ser maestro había que ser con el don de hacer dormir a la gente, y he descubierto que no es así, ¿no? Un maestro puede fluir en una palabra profética, en una palabra. El gran problema está que nosotros a veces no estamos acostumbrados a algunas cosas, ¿no? Usted sabe que Jesús venía caminando sobre las aguas en medio de la tormenta, y sus discípulos dijeron: es un fantasma. Porque toda la vida habían oído de Moisés abriendo las aguas, pero nunca pensaron que el Hijo de Dios no necesitaba abrirlas, sino caminar sobre las aguas. Entonces, cuando viene algo que nosotros no entendemos, no comprendemos, tenemos que ser como los bereanos. La iglesia de Berea, la iglesia que fue más noble que los de Tesalónica, que escudriñaron si lo que este hombre estaba diciendo era verdad. Cada día escudriñaron, averiguaron para saber si lo que el apóstol Pablo, aquel apóstol Pablo que en Atenas le llamaron palabrero, los de Berea eran mucho más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, pero aún así escudriñaron en las escrituras para ver si lo que este hombre decía era verdad o no. Y entonces tenían que ir al texto del Antiguo Testamento, a los profetas, para ver si era verdad. Entonces, cuando uno no entiende algo, tranquilo. Si no lo entiende, después le pregunta a su pastor, ¿no? ¿Sí? Y si no nos ve el próximo año, es porque estábamos enseñando verdaderas herejías. Ok, así que la gente siempre los discípulos, ¿no? Ya habían estado un buen tiempo con el Señor, y cuando el Señor hace algo que a ellos les incomodó, que nunca habían visto, pensaron que era un fantasma. Solo que aun cuando Él venía en esa imagen como palabra sobre las aguas, cuando Él habló y dijo: tened ánimo, ellos, sus discípulos, reconocieron la voz, que aún en un principio pensaron que era un fantasma. Así que si usted es discípulo, aún en medio de lo que ocurra, va a saber discernir la voz del Señor. Amén, vale. Yo quiero tomarme unos minutos de la mañana. Me tiraron aquí, me dijeron 45, pero ya faltaban como 20 nomás para que terminara todo. Y quiero agradecer, de verdad. Creo yo que nosotros, el pueblo del Señor, pecamos de no ser agradecidos en la vida. Es el carácter de los hombres de los días finales. Yo quiero agradecer a sus pastores que están acá. Nosotros somos amigos hace muchos años. Y quiero agradecer, ¿no? Reconocer al pastor Richard, a la pastora Lala, de esos años que yo les decía en la mañana, cuando usted llegaba a la iglesia, aunque le predicaban a los pecadores, pero cuando llegaba un pecador a la iglesia no sabían qué hacer con ese pecador. Y me acuerdo haber vagado muchas veces en la iglesia buscando algo, y en algún momento ellos abrieron su casa para recibirme, para ofrecerme amistad, ofrecerme compañerismo. Y si no hubiese sido por esa instancia que ellos abrieron su casa, no sé cuántas veces tomaría once en tu casa, no sé cuántas veces te pedí libros prestados, no sé cuántas veces te pedí plumones, borrador, hasta te pedí tu bicicleta, la media pista, que era como, y yo sé que esa vez no me la querías prestar, pero al final me la prestaste igual nomás, porque yo quería andar en bicicleta nomás, y era el único, el más potentado, el que tenía bicicleta, una media pista con cambio, y me la pasó. Y eso, oiga, yo sé que no me la querías prestar, pero me la prestaste igual. Y yo salí a dar una vuelta por ahí, le metí todos los cambios más encima, y la pasé por la tierra. Y de verdad, Richard, compañero de milicia, Lala, amiga, les agradezco infinitamente, porque a lo mejor ahora, cuando la gente sabe, ¿no? Te escucha predicar y todo, diría no, pero en ese tiempo solamente el amor de Cristo en ustedes me abrió las puertas, el cariño, y les agradezco mucho, porque tal vez yo no hubiese seguido ni perseverado en la fe si no hubiera sido por el amor que ustedes me brindaron, y estoy agradecido. Mi esposa, que no está aquí, está agradecida. Aquí está mi hija mayor, mi hija del medio, mi hijo está arriba jugando, está mi yerno, está mi nieto aquí, y finalmente todo eso es porque alguien en un momento abrió su casa y extendió la mano
a un pobre pecador. Así que muchas gracias. Estoy agradecido siempre y siempre voy a estar en deuda con eso, ¿vale? Ahora, creo que lo dijiste públicamente, que cada uno eran 4 millones. Algo así, lo escuché. Porque una cosa es la amistad y la otra son los negocios. Vamos a separar esa cuestión. Vale, destino. Por lo menos puse una foto bonita. Ya quería verla porque como me veo bien, sí. Destino y propósito. Según el texto, el destino de Israel era Canaán. Ustedes lo saben. Y el propósito de entrar a Canaán no era solamente que ellos disfrutaran de la leche y la miel de Canaán, sino que el propósito de introducir del Señor a Canaán, a Israel, era, como dijo muy bien el apóstol, era que Israel fuese un reino de sacerdotes, una nación peculiar. ¿Por qué? Porque ninguna otra nación en la tierra tendría un Dios tan cercano, pero aún mayor, ninguna otra nación en la tierra tendría los mandamientos que el Señor les había dado a Israel. Eso les hacía peculiares, eso les hacía diferente. El propósito de ellos era entrar a una tierra que fluía leche y miel, manifestar el conocimiento de Dios en la tierra, ser un reino de sacerdotes y entrar a lo que la Biblia llama tantas veces el reposo de Dios. ¿Vale? Así que acuérdese de esta palabra, del reposo de Dios. Pero cuando usted piensa en el reposo, no es el descanso, no es no hacer nada, sino el reposo tiene que ver simplemente con salir de un lugar e ir a otro. El propósito, el destino, el desafío de ellos, salir de Egipto y entrar a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, a lo que la Biblia llama en los Salmos, a lo que Josué, a lo que David, a lo que Hebreos llama el reposo del Señor. Es la relación profunda con Cristo. Por eso que el Señor en el Evangelio dice: venid a mí todos los cansados y todos los trabajados y yo les daré descanso. Es decir, y aún más encima, no es un descanso para estar ocioso, sino que dice: llevad sobre vosotros mi yugo, mi carga, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es el reposo del Señor. Pero cuando Dios quiere introducirlos en el reposo, y voy perfilando la palabra, Hebreos 3:19, Dios dice que ellos no pudieron entrar en el reposo a causa de la incredulidad. No es que hayan sido tan malos, sino el problema que Dios asocia la incredulidad con un mal terrible. No pudieron entrar a causa de la incredulidad. Dice el texto de Éxodo, les narro, cuando Moisés es llamado en Éxodo 3, es llamado, Dios les da señales. Y entonces dice: Dios llama a los ancianos y muéstrales las señales. Usted sabe, Moisés reunió a los ancianos de Israel y les mostró las señales que Dios les había dado. Echó la serpiente en la tierra y se convirtió en culebra. Y entonces metió la mano en el seno y le salió leprosa. La volvió a meter en el seno y le salió normal y sana. Entonces dice el texto de Éxodo capítulo 28 verso 31: cuando el pueblo cree a la señal, cuando el pueblo, me conecto con lo que dijo, cuando el pueblo llegó el tiempo de salir de allí y entrar al reposo, al descanso, a la revelación profunda, verso 31, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, dice la palabra, se inclinaron y adoraron. Y Moisés seguramente pensó: está hecho todo, está todo listo. El pueblo ha creído a las señales, el pueblo ha creído el día de su redención, de la visitación del nombre del Señor, porque vieron las señales y creyeron. Pero usted sabe todo el proceso. Entonces me salto inmediatamente a Éxodo 6 verso 9. Cuando Faraón no les da paja y ellos tienen que cumplir la doble tarea, y entonces el pueblo comienza nuevamente a afligirse. Éxodo 6:9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. ¿Los tenemos ahí? Listo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Ahora léalo conmigo. ¿Qué dice? Pero ellos no escuchaban a Moisés. Cuando ellos vieron la señal de la culebra, de la serpiente y la mano aquí, ellos creyeron,
se alegraron, se postraron y adoraron porque el clima era favorable. Pero cuando Faraón comenzó a oprimir a Egipto para no dejar ir al libre el pueblo, entonces Moisés les habló, les volvió a hablar, pero ellos no escucharon a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Entonces, no es lo mismo escuchar la voz del Señor cuando todo va bien, cuando está todo favorable, porque cuando todo es favorable, todo el mundo dice amén, todo el mundo dice sí, pastor, yo le compro hasta la palabra, pastor, pero cuando la cosa se pone dura, por alguna razón, la misma voz de Moisés cuando llegó con la vara y con la mano, esa misma voz de Moisés, ahora el pueblo no lo oía porque estaban bajo aflicción y congoja de espíritu. La misma palabra, la misma voz de libertad no se cree, no se recibe cuando el pueblo está en aflicción, cuando el pueblo tiene tristeza. Pareciera ser que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente condiciona nuestros estados anímicos, nuestros estados de voluntad y de determinación para oír u obedecer la voz de Dios. Depende de la circunstancia que nosotros estamos viviendo. Es más fácil decirle amén a su pastor cuando está bendecido, cuando todo está bien, y a veces ni siquiera podemos decir amén cuando la cosa está triste. Ellos, cuando estaban bajo la congoja, bajo la amargura de espíritu, ellos no estaban escuchando la voz de Moisés. Y entiendo yo, y esto es lo que quiero meterles en el corazón, que cuando viene el conflicto, cuando viene la amargura, hermanos, se apaga todo espíritu de fe y de valentía en medio de la iglesia. Y nosotros tenemos que romper eso, tenemos que quebrarlo, porque cualquier avance y cualquier proceso de liberación, de rompimiento o de manifestación va a traer su cuota de tristeza, de angustia y de dolor. Y entonces, si usted no aprende a obedecer a Dios bajo cualquier circunstancia, se va a entrenar solo a decir sí a Dios cuando la cosa está favorable. Cuando no, la gente en Israel no oía, no escuchaba a Moisés porque la cosa estaba dura, porque estaba fuerte. Ahora póngame atención, vamos ahí a Números capítulo 11, verso 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Verso 11. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Escúcheme, en el capítulo 18 de Éxodo, cuando vino Jetro, el suegro de Moisés, Jetro vio que Moisés estaba todo el día, desde la mañana hasta la tarde, escuchando al pueblo con sus problemas, y Moisés no se quejó nunca. Usted no encuentra una queja. Es más, Jetro lo frena. Jetro le dice: no estás haciendo bien. Si sigues así, te vas a desfallecer, te vas a agotar, te vas a reventar, y este pueblo va a desfallecer contigo. Pero no hay una queja de Moisés. No, él no siente una carga por estar todo el día. Pero algo ocurre aquí en Números capítulo 11, que el llanto de la congregación, el quejar de la congregación, provoca en este hombre un cambio en su misma fe y en su misma determinación y en su mismo liderazgo. Moisés, dice el texto, comenzó a oír al pueblo llorar, comenzó a oír al pueblo quejarse. Ya estaba acostumbrado, había estado tal vez muchas jornadas oyendo problemas entre hermanos, entre familias, discusiones pequeñas, grandes, pero ahora ya es otra cosa. Y entonces dice la palabra que cuando Moisés ve esto, Moisés comienza a quejarse delante del Señor. Verso 12 del Número 11, verso 12: concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno. Verso 13: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí
diciendo: danos a comer carne que comamos. No puedo yo soportar a este pueblo que es demasiado pesado para mí. Verso 11, si así lo hace, te ruego que me des muerte. Verso 15, pero Dios le dice: pero el pueblo dirá: santificaos y comeréis carne, porque habéis llorado a los oídos de Jehová, diciendo que nos diera comer carne. Ciertamente nos iba mejor en Egipto. Verso 19, no comerás un día, ni dos, ni 5, ni 10, ni 20 días. Verso 20, sino que hasta un mes entero, hasta que le salga por las narices y la aborreceréis. Entonces dice el verso 21, entonces Moisés dijo, y usted tiene que notar el sentir de Moisés. Moisés dijo: 600,000 de a pie es el pueblo del cual, en medio del cual estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Verso 22, se degollarán para ellos ovejas y bueyes. ¿Sabe lo que está haciendo Moisés? Moisés, bajo la opresión, está dudando de la palabra del Señor. Está cuestionando la capacidad de Dios de sostener a un pueblo. Dios: le voy a dar carne un mes entero. Y entonces Moisés dice: ¿de dónde? Porque la oposición, la queja y la murmuración del pueblo, ¿sabe lo que hicieron en este hombre? Arrancaron el mismo espíritu de fe que él jamás debería haber perdido. Y él cuestiona la palabra del Señor: ¿de dónde se van a sacar tantas ovejas? Ni siquiera dice el texto, ni siquiera alcanzarían con todos los peces del mar para que ellos puedan comer. Verso 23, entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. A mis ojos, a mi forma de entender, tal vez usted no lo entienda, respeto, pero Moisés estaba textualmente dudando de la palabra del Señor. Un clima de oposición y de la congregación, cuando se vuelve negativa, cuando no es capaz de aceptar la palabra, ¿sabe lo que hará? Le va a secar hasta la fe de sus mismos pastores. Te va a secar la fe del líder, te va a secar la fe del mentor. Porque si hay una cosa, porque Moisés estaba acostumbrado a las peleas de la gente, pero llegó un momento tal que la queja, la murmuración y el llanto absorbieron totalmente la fe y el carácter de Moisés. Y Moisés terminó comportándose como ellos mismos y cuestionando si Dios podría o no podría darles de comer carne. ¿De dónde? Dijo. Como Dios diciendo: Moisés, voy a alimentar al pueblo. Y Moisés como diciendo en español: ¿con qué ropa, Señor? ¿Se entiende? Como buen chileno. ¿Cómo lo vas a hacer? Y no es que Moisés no comprendía. Porque si Dios lo había usado para manifestar 10 plagas, Moisés debiera haber estado habituado al don de lo sobrenatural. Moisés estaba acostumbrado a que él levantara la vara al cielo, las aguas se convirtieran en sangre, del río salieran ranas, y todas las plagas que él conocía. Él conocía que su Dios era grande y terrible, aún para matar al primogénito de Egipto. Pero por alguna razón aquí Moisés cae en este pensamiento y cuestiona totalmente la palabra que Dios le está hablando. ¿De dónde, Señor? Mira, Señor, aunque matáramos todos los animales, estamos en medio de 600,000 hombres. ¿De dónde vas a sacar carne? ¿De dónde vas a sacar peces? Es decir, él cuestiona totalmente la palabra de Dios, porque la gente que él estaba pastoreando era gente que, hermanos míos, dice la palabra, que era gente que cada vez que eran desafiados, cada vez que Dios les hablaba, ellos reaccionaban murmurando, quejándose o rebelándose. No conocían otra forma. Y esa gente, hermanos, cuando usted pastorea gente así, esa gente te saca todo, te anula la fuerza, te apaga la visión, te apaga el sueño. Y hay gente que se queja, que comenzó a llorar. Y el problema, si Moisés estaba acostumbrado a ir, a veces estaba todo el día ahí escuchando los problemas de la gente. Pero cuando a Moisés les presta atención al llanto de esa gente, entonces la gente le quita el espíritu de fe a Moisés. Le absorbe la fuerza de la palabra profética, le absorbe la palabra que Dios iba a manifestar. Y Moisés lisa y llanamente cuestiona a Dios. Como los israelitas comenzaron a cuestionar a Dios
cuando vieron la señal de la culebra, cuando vieron la señal del pecho de la lepra, ellos se postraron, adoraron y glorificaron a Dios. Pero cuando vino la aflicción, cuando vino la presión del faraón, entonces ellos no pudieron manifestar el mismo espíritu de fe, de tal forma que la voz del que es la sombra de Cristo en el desierto, ellos no podían, no escuchaban, no entendían la voz a causa de la aflicción. Cada vez que una iglesia se vuelve conflictiva, se vuelve complicada, eso va a apagar cualquier palabra profética, cualquier palabra de fe. Hermanos míos, hay un momento que usted, líder, aléjese de esa gente que no sabe sino llorar, murmurar, quejarse y rebelarse, porque si usted sigue escuchándolo, llegará un día que tendrá el mismo lenguaje, que tendrá la misma conducta, que tendrá la misma forma y no habrá diferencia. Moisés lisa y llanamente no le cree al Señor. ¿De dónde, Señor? Dios le había enviado ayuda ya. Está el consejo de Yetro, levantaron cientos de líderes, cientos de consejeros. Él tenía ayuda. Luego Dios le va a levantar 70 hombres que tenían su mismo espíritu. Entonces no era la ayuda que él necesitaba, era un problema que Moisés estaba asumiendo, el carácter de la gente que lloraba, que se quejaba y que se murmuraba. ¿Sabe cuántos líderes, cuántos pastores mueren con una visión en la palabra? Porque cuando lo comienzan a trabajar, la gente está feliz. Pero cuando viene el conflicto, cuando viene el problema, cuando viene la oposición, la gente comienza a dudar de la palabra profética manifestada sobre una casa. El problema, la dificultad, el escuchar lo que no se debe escuchar, absorbe toda la fuerza y desgasta totalmente el liderazgo. Por eso a veces, hermanos, es que alejarse de la gente que no sabe expresarse, sino solo a través de la queja, el llanto y la murmuración. Moisés tenía ayuda, pero él dice: ¿de dónde yo, Señor, si me aborrece? ¿Por qué me pasa esto? Concebillo al pueblo. Por allí Moisés dice: de aquí a poco me van a apedrear. Si usted me acompaña, Números 11:4, y voy a entrar finito ahí, finito. Bien finito, para que no se me ofenda. Y la gente dice, Números 11:4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Miren la locura la palabra es tan perfecta. Ellos dijeron, léalo conmigo: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo de los hijos de Israel. Qué interesante. Volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer? ¿Qué cosa? Carne, ¿sí? Pero dice, ¿qué dice el otro verso? ¿Qué dice? Verso 5. ¿De qué? ¿De la carne? Oiga, los 430 años comieron solo pescado, y ahora le están pidiendo al viejo carne. Así dice, o estoy poniéndole mucho. Nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, y ahora quisiéramos comer carne. ¿Por qué es que la gente que viene del mundo, pastor, que en el mundo no eran, perdón, no quiero ofenderle, ¿no? Discúlpeme, no eran nada. No tenían seguridad laboral, no tenían una proyección de vida muy larga, vivían una vida inestable y estaban acostumbrados a sobrevivir y a vivir con lo que tuviesen, y no tenían ninguna esperanza. Y estaban acostumbrados al maltrato del jefe, estaban acostumbrados a la humillación de cualquier persona. Pero cuando llegan al evangelio, yo no sé por qué la gente se vuelve exquisita en sus gustos.
Es como que usted toda la vida comió pescado y ahora que está en el reino ¿quiere qué? Quiere carne. ¿Cuándo habían comido carne? No, pero ahora se les subió el pelo y quieren carne. Es que pastor, yo no quiero que usted nos presione, pastor. Pastor, sus palabras son muy duras, pastor. Pastor, es que sabe, esta cuestión es así, ¿no? Yo lo digo 1000 veces, ¿no? Pastor, ayúdeme a orar porque estamos pensando en comprarnos un vehículo, pastor, porque necesitamos un vehículo. Usted sabe, el sur de Chile, pastor, llueve tanto, necesitamos, ayúdeme a orar, pastor, porque tengo 40 cabros y los quiero meter todos. Y entonces cuando Dios le da el vehículo, y entonces un día te dicen, pastor, sabe que no voy a poder ir este domingo porque tengo que salir con la familia. Dios nos ha bendecido, nos dio un autito. ¿Por qué es que usted afuera tiene tal capacidad de sufrimiento? Le digo una cosa, porque no tiene otra opción más que sufrir, porque no conoce otra forma de vivir, porque si tiene o no tiene, no es que se alegre, sino que se resigna. Pero cuando llega al evangelio, cualquier problema, cualquier cosa le hace comportarse diferente. Es como aquella gente que nunca dice, no se acuerda, ahora queremos comer carne. Y dice ahí, nos acordamos, oiga, ¿cómo? Si toda la vida comieron pescado y ahora quieren comer carne, ¿no? No, toda la vida no tenía esperanza, pero ahora que estás en Cristo, se te sube el pellejo, te vuelves delicado, te vuelves sensible, no querés, no, esta gente sabe lo que dice. Y aquí es donde voy a ser un poquito cuidadoso, nomás para no ofenderle. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dirá comer carne? Nos acordamos del pescado. Verso 6: y ahora nuestra alma se seca, pues nada ven nuestros ojos sino este maná. La Reina Valera siempre le saca el quite. La Reina Valera es una de las Biblias más elegantes, la que menos ofende, la más cuidadosa. Usted a veces tiene que leer otras Biblias, pero el verso 11:4, cuando dice la gente extranjera, ¿sabe lo que dice otra Biblia? Otra Biblia dice el populacho que estaba entre ellos. Otra Biblia dice el vulgo que estaba con ellos. Otra Biblia dice la chusma que estaba con ellos. Y otra Biblia dice la gentuza que estaba con ellos. Interesante, ¿no? Entonces la gentuza, la chusma, el populacho, que nunca en la vida habían comido carne, ahora querían. Esa gente se mezcló con el ADN, con la genética del padre de la fe, que es Abraham. Cuando Israel sale de Egipto, dice la palabra que con Moisés salió mucha gente, mucha nación extranjera, mucho pueblo extranjero. Esa gente extranjera fue la que en el desierto, el populacho, la gentuza, lo que las otras Biblias llaman la chusma, esa gente sintió un vivo anhelo de comer, de disfrutar lo que nunca, los sensuales, dice Pablo, los que no tienen el Espíritu, la iglesia que está, la gente que está en medio de la iglesia. Por eso les decía en la mañana, este es el tiempo para que los hijos de Dios se definan. Este es el tiempo para que la gente pueda seguir una palabra profética, seguirla sin levantar espíritu de incredulidad, sin levantar murmuración, sin levantar queja, para que la visión, para que la palabra, porque si el populacho, si la gente aprendan, hermanos míos, a discernir quién es pueblo de Dios y quién no es pueblo de Dios. Aprendan a discernir quién está siempre queriendo solo comer carne y nunca comieron carne, pero hoy te exigen, hoy te demandan. Esa gente no es pueblo de Dios porque solo están siguiendo a Dios por conveniencia. Y esa gente, amigo, te va a robar la fe, te va a robar la fuerza, te va a derribar los sueños y te va a anular la palabra profética, porque no les interesa. Solo esa gente llegó a decir, nuestra alma se seca porque solo vemos ese pan bueno para nada, refiriéndose al pan de Dios. Absorbe la fe, anula el proyecto, anula la visión, hasta el grado en que Moisés mismo comienza
a desconfiar de la voz del Señor. Hasta que el mismo hombre de Dios, el libertador, es contagiado por la chusma, el populacho, la gentuza, que nunca en la vida tuvieron nada, pero vienen a Cristo y lo quieren todo. Y te apagan el sueño, y te apagan la visión. Moisés no debía haberlos escuchado llorar. Porque una cosa es que usted venga donde su pastor porque no sabe cómo solucionar un problema. Una cosa es que usted venga a su pastor y a su pastor a hablarle de necesidades que usted no sabe cómo salir de allí. Otra cosa es que usted traiga el descontento. Y la gente le vuela la espiritualidad y dicen: yo me lo he tomado, yo soy pastor, yo no soy conferencista, no soy un predicador itinerante, soy pastor de iglesia. Y me da una ventaja enorme de ser un pastor que pastorea, que levanta iglesia, a no ser un pastor itinerante, porque el pastor itinerante viene, predica, desata cosas, se toma la ofrenda y se va. Nosotros los pastores nos quedamos, predicamos en la iglesia y nos quedamos con aquel que nos miró feo, que no nos dijo ningún amén, que se ofendió con la palabra, que le incomodó hasta el grado de no levantar. Yo digo siempre, cuando nadie me dice amén, es porque están realmente recibiendo la palabra. Porque ni siquiera pueden botar un chanchito que diga amén. Métale. Porque es diferente que usted venga por una palabra de ciencia. Es diferente que usted venga al consejo de Dios. Es diferente que usted venga diciendo, como lo he escuchado tantas veces: pastor, yo y mi esposa hemos estado orando. Y algunas son con respeto, ¿no? Con delicadeza. Pero aprendieron también de la serpiente, que sus pobres maridos están ahí parados diciendo, mirando con cara de asombro: sí, yo te ayudé a orar, pero y no dicen nada. Cuando un marido se queda callado y la esposa dice: no, es que yo y la mujer entra a hablar, yo digo: no, aquí no está mandando cabeza, aquí está mandando cuello. Y entonces vienen con esa espiritualidad y entonces dicen: pastor, yo creo que lo que usted está haciendo no viene de Dios. Yo creo, pastor, que la palabra, yo creo que lo que... Y te empiezan y sabe, porque yo puedo escuchar un matrimonio que tiene conflicto, que tiene problemas, puedo estar horas con ellos hablándole tras de, y por qué no me importa. Pero cuando me siento con alguien que viene con un espíritu diferente, esa gente te absorbe, esa gente te debilita, esa gente te agota, esa gente te cansa, esa gente te deja agotado tremendamente. Y lo peor, te pueden apagar totalmente el sueño, te pueden apagar totalmente la visión. Es lo que le pasó a Moisés. Terminó diciéndole a Dios: yo creo, Señor, que es imposible que tú puedas alimentar 600,000 hombres en el desierto. Esa gente, hermanos, Señor, se queja Moisés: ¿de dónde conseguiré yo carne? Moisés está desconfiando, Moisés está dudando. Esa gente que solo vive para quejarse en la iglesia. Porque como ustedes no querían profeta, querían pastor, ¿verdad? O cambiamos a profeta, cambiamos el problema. Esa gente, pastor, te digo con todo mi corazón, a veces ni los escuches. Porque por alguna razón te absorben la fuerza. Es más, tienen un espíritu tan potente que te pueden desatar hasta un espíritu de miedo y de pánico. Y ya te absorben la osadía, te absorben la palabra, te absorben la fuerza, te vuelven alguien a quienes ellos pueden manipular y doblar para hacerte morir el sueño, la visión. Moisés fue contagiado cuando escuchó a esa gente. Y escúcheme una cosa: el propósito
era entrar a la tierra de Canaán. El propósito jamás fue el desierto. Y lo que dijo el pastor allí, esto de dar vueltas y vueltas y vueltas, ellos jamás entraron a la tierra, jamás entraron al descanso, jamás entraron al reposo, jamás entraron al propósito de Dios de ser una nación, un reino de sacerdotes. Es más, todavía no entran. Todavía no entran. Te roban el propósito, te roban la visión. Y si uno los escucha, jamás lograremos llevar. Oiga, que cuando usted se pone a hacer algo, le aparecen cientos de voces, te aparecen cientos de consejos, te aparecen cientos de gente tan espiritual que parten diciendo: pastor, Dios me dio una visión. Hay gente que aparece diciendo: pastor, es que yo siento otra cosa, es que yo no siento lo que usted está diciendo. Escúcheme bien, usted y yo vamos a crecer y vamos a madurar y vamos a dejar el área del sentir sujeto a la palabra del Señor. Como buenos pentecostales que somos y que hablamos en lengua y profetizamos. El problema del sentir, porque la gente a veces no puede conectarse con la palabra de la visión, con la estructura y con la palabra de determinación para llegar al propósito y al destino. Como no logran entenderlo, porque no logran comprenderlo, entonces comienzan a trabajar en el área del sentir y se reúne la gente y habla y dice: ¿sabes qué? Yo siento que el pastor está equivocado. Y no solo yo, sino que hay unos cuantos más. Y a veces yo digo: ¿y cuáles son los cuantos más? No, pastor, es que ser leal. Leal a quién? Al otro. Y no leal a tu cobertura, no leal a tu padre. No me venga a contar cuestiones si no está dispuesto a decirme que él lo dijo. Porque a veces aquel que lo dijo, cuando usted lo confronta, dice: yo nunca dije eso, pastor. Yo solo escuché. Esto es del sentir. Es el problema del sentir. Porque usted no tiene que sentir nada, usted no tiene que sentir, usted no tiene que trabajar una visión, usted no tiene que trabajar un proyecto, usted no tiene que trabajar un destino en el área del sentir, de la emoción. Por eso es que Pablo previene esto y dice: pero me temo. En los Corintios: pero me temo que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Temo, dice Pablo, que vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sabe cuál es el área donde la serpiente mejor trabaja? Es el área del sentir. Es el área de las personas que sienten: yo quisiera comer carne. Es el sentir. Porque Moisés, en lugar de meterse, porque es fabuloso como Dios le hablaba, como Dios le mostraba su apariencia, como Dios le hablaba del propiciatorio a Moisés. Si Moisés se hubiese metido en el tabernáculo, si se hubiese metido en la nube para oír la voz de Dios, la Shekinah, que hablaba de la sangre del propiciatorio. Pero no, el hombre comienza a oír la voz del pueblo quejumbroso, y la voz del pueblo agotó totalmente la fe de este hombre en lugar de oír la voz de Dios. Por eso la serpiente, mi hermano amado, jamás sujete nada al área del sentir, porque allí trabaja la serpiente. Y la serpiente engañó a Eva, y Eva no tenía sus sentidos entrenados en el pecado. Eva jamás había sentido en su cuerpo el pecado. Eva no tenía su cuerpo condicionado al pecado, pero la serpiente la hizo sentir, y cuando la hizo sentir engañó a esta Eva. Por eso es que Pablo dice: es una cosa maravillosa. Diga, es maravilloso lo que va a hablar este hombre. No sabe por qué va a decir eso. Pablo dice: nosotros, los que somos perfectos, una misma cosa sintamos. Y si sienten otra cosa, se los revelará Cristo. ¿Sabe quién solo puede sentir y trabajar el área del sentir? Solo aquellos que son, aquellos, dice el libro de Hebreos, aquellos que por el uso tienen ejercitado
los sentidos en el discernimiento del bien y del mal a aquellos maduros, aquellos que por el ejercicio han aprendido a sujetar su sentir a la obediencia a Cristo Jesús. Solo a ellos se puede oír en esa área, pero siempre y cuando, porque los sensuales querían carne, porque los sensuales se aburrieron del maná, porque los sensuales comenzaron a llorar a los oídos de Moisés y le apagaron la fe, le modificaron el carácter, le modificaron la conducta, y el hombre aprendió a llorar y a quejarse delante de Dios, tal cual ellos. Yo cuando encuentro un pastor que solo se queja de su iglesia, digo, este está enfermo, a este ya lo contagiaron. Porque yo siempre, aunque hay algunos hermanos nuestros acá hoy, donde voy, hablo bien de mi congregación. Nunca hablo mal de ellos, aunque esté enojado con ellos, aunque esté incómodo por alguna verdad o alguna cosa. Pero cuando usted encuentra un pastor, un líder que solo se queja de su gente, es que este ya fue afectado. Es que escuchó tanto a esa gente que esa gente le absorbió la fe. Es que esa gente te absorbió el espíritu, que esa gente te absorbió la gana y el amor de Cristo, que esa gente te robó el gozo, porque dice Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza o nuestra fortaleza. Te absorben el gozo. No los escuche, no los escuche jamás, no los escuche. Escucha la voz de tu pastor, escucha la voz de Dios. Jamás. Ustedes son músicos, ustedes son la gente del sentir, ustedes son artistas, tienen que ser así, porque si no serían fomes, aburridos. Como yo pensaba, todos los pastores, predicadores, fome, aburridos, son maestros. Y digo, no, esta cuestión no puede ser así. También hay que ponerle, ustedes trabajan en el sentir. Ustedes son los que sueltan las notas musicales. Ustedes son los que toman, los que comienzan a, porque te voy a decir una cosa, ninguno aquí es tan espiritual que comience inmediatamente el culto y se despegue en el espíritu y entre en una adoración espiritual. No, primero tiene que pasar por el tabernáculo, tiene que pasar por el atrio, después el alma, después el lugar santísimo. Y cuando llegan al santísimo, a la adoración del espíritu, a veces el culto se ha terminado ya. Entonces tienen que ustedes manifestar no el sentir de la gente, sino de la palabra, porque la gente, mientras siga viviendo en el sentir, siempre estarán cuestionando la palabra, siempre estarán jalando abajo la palabra profética, siempre estarán anulando. Por eso dice el texto de Hebreos capítulo 4, capítulo 3, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, en el día donde me tentaron vuestros padres y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual dije yo, me disgusté con aquella generación. Y entonces la Biblia dice, juré en mira, se enojó Dios y dijo, juré en mira, no entrarán jamás en mi reposo. Oiga, y si Dios lo juró, no va a cambiar de parecer. Y Hebreos dice, vemos que no entraron a causa de incredulidad. No entraron. Ninguno, dice Hebreos, ninguno de vosotros tenga corazón malo de incredulidad. Porque vemos que ellos no entraron a causa de incredulidad. Porque cuando Dios les habló, los voy a sacar, vieron la señal, ellos creyeron. Pero cuando vino la oposición, ellos entonces no oyeron la palabra. Entonces cuando vino la oposición del pueblo, la queja, el llanto, Moisés mismo no entró en la tierra prometida. Y aún en la conversación en el monte, donde Dios y Moisés hablaron como amigos, y Moisés estaba diciendo, Señor, y entonces Dios dice, basta ya, no me hables más de este asunto, aquí te mueres. Ya no hablemos más de este asunto, porque yo dije que tú no entrarías. Oiga, 40 años soportando a esa gente, viendo cómo moría su hermana, su hermano, su sobrino, su familia, su amigo, viéndolo por 40 años, como cada día en el campamento murieron 100, murieron 20, viendo cómo toda aquella gente que sacó Moisés, todos ellos murieron en el desierto, hasta Moisés mismo. Y dice Hebreos, no entraron a causa de
credulidad. Entonces, cuando la oposición se levanta, con la oposición se desata un espíritu tan terrible de incredulidad que puede absorber la visión, el propósito, el sueño, la palabra profética de Dios. Hermanos míos, es tan serio, es tan terrible. Cuántas palabras no han tenido cumplimiento, cuántos sueños se han ido por tierra, cuántas visiones se han derrumbado, porque el pueblo que escuchó la palabra, dice el texto de Hebreos, cuando escuchaban la palabra que escuchaban, no iba acompañada de fe. Ese es el problema. Entonces, cuando Dios les hablaba, la palabra que ellos oían, no le aplicaban fe. Y entonces Dios dice, ellos no escuchan la palabra porque no está acompañada de fe. Entonces tienen un corazón malo de incredulidad. Te digo una palabra, cualquiera que no crea la palabra, la visión, le guste o lo que no le guste, pero tiene un corazón malo de incredulidad. Yo no sé si a Dios le ofendió más el becerro de oro que la gente no creyera su palabra. Porque por último el becerro de oro era la manifestación de lo que por 430 años ellos habían visto en Egipto. No sabían cómo comportarse, no sabían, no tenían la imagen de Dios. Ni Moisés mismo conocía el nombre de Dios. Él no conocía la revelación, solo dijo el Dios de Abraham. Dice, no conocían a Dios, no conocían su nombre, ni estaban acostumbrados. Entonces cuando ellos levantan un Dios, levantan un becerro de oro, no sé si eso molestó más a Dios, eso, o que la gente cuando Él les hablaba no creyeran a la palabra de Dios. Yo siempre digo una cosa: a mí no me molesta que uno se me descarríe, no me molesta que uno no entienda la palabra, pero sí me molesta cuando la gente no cree a la palabra, no cree a la visión y rechaza la palabra que se está predicando, rechaza la visión, rechaza el sueño, rechaza el propósito. No sé qué es más terrible, si aquel hermano que tiene debilidad de carácter o aquel que determina no creer la palabra, ni la visión, ni el sueño que se establece en una casa. No sé qué es más terrible. Creo que lo segundo. Entonces, hermanos, para terminar, el texto de Hebreos dice, Hebreos 3:8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hebreos 3:8. Nuevamente la misma palabra, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Verso 15, entre tanto se dice, si oyereis, te conoce el texto famoso, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Solo dos entraron, Josué y Caleb. Y no voy a ir al texto, pero ambos, la Biblia dice que ambos entraron porque ellos tenían un espíritu diferente. ¿Cómo es que estos hombres sostuvieron un espíritu diferente por 40 años? Solo entraron, escúcheme, solo entraron aquellos que tenían un espíritu diferente, porque ellos conservaron, ellos reservaron, ellos guardaron en su interior la palabra profética de Dios dada ya en Éxodo capítulo 3. Ellos estaban allí cuando Moisés sacó la serpiente, ellos estaban allí cuando Moisés metió la mano en el seno, ellos estaban allí y por 40 años ellos guardaron, reservaron, cobijaron la palabra porque tenían un espíritu diferente. El Dios de gloria desate en cada uno de ustedes un espíritu diferente, no el espíritu de aquella gente que vive por el sentir, porque solo ustedes, si tienen un espíritu diferente, alcanzarán el propósito, alcanzarán el sueño, alcanzarán a ver la gloria que Dios quiere para esta casa. Así que mira a tu hermano y dile, me voy a sentar en otro lado porque tienes cara de chusma.
Un amigo mío me mandó una imagen de Halloween. Pastor, me dijo, fue a buscar a su esposa. Mi esposa anda en Santiago, no anda bien en las cosas del Señor, anda ordenadita. Me dijo, cuando volví del aeropuerto, mis hijas tenían en la puerta un letrero que decía, me lo mostró: no tenemos dulces, pero tenemos a Jesús. Me pareció interesante. ¿Y qué significa esto, pastor? Que usted ponga en su puerta de su casa: aquí no se recibe la chumba. Porque yo no quiero morir en el desierto. Porque yo tengo un sueño. Porque Richard, ¿cuántos años te sigue el que te sigue por más tiempo? ¿10? ¿15? No sé. Por 15 años te han seguido. Esa gente te ha demostrado que tiene un espíritu diferente. Tienen un espíritu diferente. Te han seguido en el desierto, te han seguido en la escasez, te han seguido en el fracaso, te han seguido cuando te quitaron allá esa otra iglesia, te han seguido en esto, te han seguido de aquí para allá. Esa gente ha demostrado tener un espíritu diferente. A esa gente es que rodearse de ella, porque esa gente puede conservar la palabra en sus corazones, porque tiene un espíritu diferente. Es otra clase de gente. Tiene el ADN de Abraham, tiene la genética del padre de la fe. Aleluya, tienen un espíritu diferente. La gente de espíritu diferente será conservada hasta que vea toda la palabra profética activada, desatada, manifestada. Por eso Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, separa el alma del espíritu, separa el espíritu del sentir, se mete a lo profundo, a los huesos, a los tuétanos, a lo más profundo, donde está, escúchame bien, donde está el hombre nuevo, donde está el hombre de Dios, donde está el espíritu de Cristo. Allí la palabra llega, allí la palabra viene. Por eso es que el texto dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación en el desierto. Que te salva un espíritu diferente, que te salva oír la voz de Dios, no el sentir, no el llanto de la gente. No escuches jamás el llanto de la gente. Te van a enfermar, te van a apagar, te van a hacer morir el ministerio, te van a alejar el sueño. Por eso Jesús, cuando bajó del monte, tremendo, le dijo a Pedro, Juan y Jacob: no le digan a nadie la experiencia que tuvimos arriba. No le cuenten a nadie que ustedes me vieron tal cual soy. No le cuenten a nadie que ustedes me vieron como siempre he sido, con la gloria que tuve desde el principio. No le cuenten a nadie, porque hay cosas que no hay que contarle a nadie. Hay sueños y palabras proféticas que no pueden bajar a la congregación, porque la congregación a veces está mezclada en la gente que solo quiere carne y no está dispuesta a seguir comiendo pescado, no está dispuesta a seguir comiendo el maná, la palabra, el pan de los ángeles, año tras año. Porque cada vez que viene la palabra que viene, cuando viene la palabra, ellos la rechazan, porque no hay un espíritu de fe. Como la rechazan, entonces aquel corazón se convierte en corazón malo de incredulidad, y tus días están contados. Por eso, oiga, tóqueme el teclado así, pero no lo había pagado en toda la práctica. Ya, yerno del rey, que ha pagado los prepucios montones de veces. Pero así con nada romántico, por favor, porque dejamos de ser maestros y nos convertimos en lo que sea. Si oyeres hoy la voz de Dios, no la gente,
Porque ellos dijeron, ¿saben lo que dijeron? Estamos aburridos de este maná. Y según el Salmo 78, creo que es el 78, dice la Biblia que Dios les dio pan de ángeles, pan de nobles. Escúchenme una cosa. Ellos, les voy a decir una cosa linda, preciosa, que a mí se me ocurre nomás. Ellos ni siquiera necesitaban carne. Ellos no necesitaban ni agua en el desierto. Ellos no necesitaban nada más que el maná que caía del cielo. Porque a la luz de la palabra, el maná es la representación de la palabra del Señor. Por eso Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y Deuteronomio 8 dice, Dios te hizo padecer hambre, te hizo padecer necesidad, te hizo pasar por un desierto espantoso y terrible para que aprendieras en medio del desierto, para que aprendieras en medio de la necesidad que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ellos rechazaron la palabra porque no iba acompañada de fe. Si ellos solo hubiesen, es una locura, júzgueme, critíqueme, diga lo que quiera, pero ellos solo podían haber pasado y atravesado el desierto solo comiendo la palabra de Dios. Nada más que eso. Nada más. Nada más que eso. Nada más. El maná vino como una respuesta a la queja y a la murmuración. Las codornices vinieron como respuesta a un pueblo quejumbroso que lloró a los oídos de Dios y de Moisés. Entonces Dios les dio las codornices. Pero ¿qué tal si ellos hubiesen cruzado el desierto y solo hubiesen comido el soplo de Dios? ¿No dice Génesis que Dios sopló en Adán y el hombre se volvió un alma viviente? Y esta gloria que tenemos nosotros mayor, porque si Adán fue alma viviente, Cristo Jesús es espíritu vivificante. Pero ellos, cuando Dios les hablaba, cuando escuchaban la voz de Dios, era rechazada porque no iba acompañada de fe. Cuando sus pastores te muestren el diseño, te muestren el proyecto, te digan este es el propósito, hacia allá vamos. La palabra debería bastarte para seguir sin quejas ni murmuraciones, porque si no me lo van a desgastar, me lo van a cansar. Y yo he decidido, aunque no nos tenemos tanta diferencia de edad, porque me dijo ayer, se rió de mi barba porque estaba canosa. Yo le dije, ni un problema, esto se soluciona fácil. Simplemente me la corto, pero a ti tendrías que pelarte, le dije. Porque yo he creído en mi espíritu que quiero ser para sus pastores alguien que de tiempo en tiempo esté con ellos, abrazarlos, quererlos, mimarlos, regalonearlos, agradecerles 1000 veces. No me los desgasten, no me los cansen, no me los fatiguen, no me los enfermen. Dejen que la palabra de la boca de ellos, del consejo de Dios en ellos, les lleve fácilmente a la tierra, al proyecto, al reposo de Dios. Entren en el reposo, entren en el descanso, entren en el reposo de Dios, entren en lo que Dios tiene para ustedes. Póngase de pie, por favor. Ahora deme con lo que sea, con teclado, con guitarra, con todo. Y vamos, proyéctame por favor el Salmo
29. ¿Alguien puede decir aleluyas? ¿Alguien puede decir voz de Jehová? La voz de Jehová. Y aquel, dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne. La palabra eterna, la palabra preexistente, la palabra que separa el alma y del espíritu, la sustancia, el carácter, la esencia, la naturaleza de Dios. Dios mismo se comprimió en un tabernáculo. Por eso Juan, una versión dice: Dios se tabernaculizó en medio de los hombres y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo se hizo carne. Entonces, cuando la palabra profética baja, el verbo, la sustancia, la esencia, la fuerza, Dios mismo manifestando una palabra de Dios a una iglesia, inyectándole, sembrándole sueños, palabra profética. Y lo único que la iglesia tiene que decir es amén. Porque el amén es el sí a Dios. Cristo es el amén. Cristo es el testigo fiel. Cristo es el amén. Entonces, cuando la palabra viene, por eso ellos no entraron, porque nunca dijeron amén. Nunca. No tenían en la boca. Porque Pablo dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Entonces, cuando usted llama a Jesús Señor, es una manifestación del Espíritu que se vuelve en su boca. Y la mejor manifestación es cuando usted le dice amén. Por eso el texto de Hebreos dice: si hoy escucharas la voz del Señor, cuando la voz del Señor, cuando la nube de gloria está bajando para dejar el maná, para dejar el verdadero pan del cielo. Porque según Jesús, Moisés no le dio el verdadero pan del cielo. Él dijo: yo soy el verdadero pan del cielo. Entonces, cuando la gente dice amén a la palabra, dice amén a Cristo, entonces baja sobre una iglesia un peso de gloria, la esencia, la sustancia, la palabra misma, esa carne que va a separar el alma del espíritu. Por eso la suma nunca dice amén. No saben decir. Pero usted no es esa clase de gente. Te miro y sé que no eres esa gente. Sobre todo si te ubico tantos años siguiendo a mis amigos. Porque cuando la voz vino, cuando la palabra vino, ellos, el error grande, que no la recibieron con fe. Salmo 29, verso 1. Léalo conmigo, verso a verso. Verso 1. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Escúcheme. Escúcheme. Dios le habla allí a los hijos de los poderosos. Dios le está hablando allí a la gente de otra estirpe. Dios le está hablando allí a la gente que tiene otro espíritu. Tributad, ustedes, los hijos de los nobles, la descendencia de Abraham, los que tienen el mismo espíritu de fe, los que Dios separó el alma del espíritu y en el ser más profundo tienen la palabra morando. Por eso es que Jesús quebranta el yugo de los fariseos, porque Jesús le dice: ustedes nunca han oído la voz de mi Padre. Nunca han oído la voz de su Padre, de mi Padre. Nunca han visto su apariencia. Ustedes no son hijos de Dios.
No son discípulos de Abraham, no son hijos de Abraham, no son discípulos de Moisés, porque nunca han oído la voz de mi Padre. Tributad a Jehová, hijo de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Verso 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová la hermosura de la santidad. Verso 3. Ahora sí, como hijos de los poderosos. Verso 3, ¿qué dice? No, pero dígamelo así como dice. ¿Usted cree que Dios escribió? Oiga, digo una cuestión. Cuando Moisés subió al monte, oiga, fue una cuestión tremenda. Moisés sube al monte, baja, y le voy a decir una cosa: solo eran los ángeles los que estaban ministrando. La ley fue dada por medio de los ángeles. Pero Hebreos dice que cuando Moisés vio la nube, vio la gloria, vio el fuego, dice la palabra que Moisés dijo: estoy espantado y estoy lleno de miedo. Porque cuando Dios hablaba, la tierra temblaba. Cuando Dios bajó su palabra, las tablas de la ley, el monte entero temblaba, el monte entero humeaba, la tierra era sacudida, se llenó de una nube, y la gente escuchó la voz de Dios por primera vez en la vida. Y le dijeron a Moisés: Moisés, que Dios no hable, no podemos oír la voz. Así que no creo que Dios haya dicho: voz de Jehová. Así que me lo dice con un espíritu diferente, para no pensar que usted es chumba. Yo no sé por qué a veces no me invitan nunca más. A veces me pregunto. Así que verso 3, dígalo así: ya sería un ensayo nomás. Así ahora con músicos presentes. Verso 3: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Verso 4: voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Verso 5: voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerro al Líbano, al Sirón. Verso 7: voz de Jehová que derrama llama de fuego. Verso 8: voz de Jehová que hace temblar el desierto, que hace temblar Jehová el desierto. Verso 9: voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. 7 veces el número de Dios, de los 7 espíritus, de los 7 ojos. 7 veces. Tu palabra es pura. 7 veces. 7 veces dijo David: al día te alabo por tu palabra. 7 veces al día te glorifico por tu palabra. ¿Sabe lo que dice ese salmo? Que la voz de Jehová hace saltar los montes, que la voz de Jehová desnuda, que la voz de Jehová desarraiga, que la voz de Jehová hace temblar, que la voz de Jehová sacude, que la voz de Jehová, diga conmigo, voz de Jehová, dígalo conmigo, voz de Jehová, dígalo de nuevo, voz de Jehová, dígalo de nuevo con músico, voz de Jehová, dígalo de nuevo, voz de Jehová, dígalo de nuevo, voz de Jehová, vuelva a decirlo, voz de Jehová, vuelva a decirlo, voz de Jehová, última vez, voz de Jehová. Mira esta música. Yes. Yeah. 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 Aleluya. Voz de Jehová. ¡Activa tu espíritu!
voz de Jehová sea en este lugar. Toda palabra profética se active en este lugar. Vos como trueno. Vos sobre las aguas. Escúcheme, el Salmo dice: voz de Jehová sobre las aguas. Yo sé que cuando la gente va muchos años tras un sueño, se pierde la fuerza y el vigor. Pero dice el Salmo: voz de Jehová sobre las aguas. Los discípulos iban atravesando el mar, remando con dificultad en medio de la tempestad. ¿Y sabe quién vino sobre las aguas? ¿Sabe quién vino caminando sobre las aguas? La voz de Jehová. Ellos no conocían, no pudieron ver a Jesús, no pudieron discernir y pensaron que era un fantasma. No era un fantasma, era la voz de Jehová sobre las aguas. Y cuando Él le dice: yo soy, no temáis, entonces sus discípulos en medio de las aguas escucharon la voz de Dios sobre las aguas. ¡Ah! ¡Qué tremenda es la palabra! Pero en el tono correcto. Amigo mío, Iglesia El Shaddai, o si les puedo decir, si estuvieron en la mañana, Iglesia de Antioquía, si ellos van con la voz de Jehová, y aunque usted no entienda bien el proyecto ni el propósito, porque la mar se está levantando, se está agitando, y usted dice: me parece un fantasma, me parece una ilusión, me parece un sueño. Si la voz de Dios está allí, sígala, sígala, sígala. Tiene un espíritu diferente. Sígala, 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 porque llegarán al otro lado, alcanzarán el sueño, el proyecto, el propósito, entrarán en el reposo de Jehová.
Shaddai, venga al altar. Rápido. Te vamos a acelerar con el apóstol allí. Vamos a acelerarte. Te vamos a cambiar. Wow. Venga rápido, solo Iglesia Shaddai. Aleluya. Yes. Ahora sí, suavecito así para que ellos me escuchen la voz. Esa misma. Venga, si no lo voy a morder. Lo más que puedo hacer es tirarme encima de usted, pero ya estoy viejo para eso. Ninguna iglesia asegura altares porque una vez rompí uno, estaba más gordito en aquellos tiempos. Venga, Iglesia Shaddai, toda Iglesia Shaddai. Venga. Aleluya. ¿Saben por qué el texto dice: creed a Jehová y a sus profetas y seréis prosperados? Porque en el amén, a una palabra que se activa, hay una prosperidad. Y nosotros dejamos la palabra gravitando, así es una versión, gravitando en la atmósfera. Y usted tiene que bajarla, usted tiene que traerla, usted tiene que activarla, usted tiene que llamarla. Así que levante sus brazos, por favor. Levántelo. Aleluya, aleluya, aleluya. Palabra, voz de Jehová. Aleluya, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Llega palabra hasta los huesos, hasta los tuétanos, hasta la médula de los huesos. Separa el alma del espíritu ahora mismo. Verba, manifiéstate, encárnate, hácete carne. Aleluya. Padre, pongo sobre el hombro de ellos, pongo sobre ellos la carga de la palabra, pongo sobre ellos la sustancia de la palabra. Aleluya. Quebranto todo espíritu de religiosidad, quebranto todo espíritu de rebelión, de rebeldía. ¡Lo quebranto! En el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús el Mesías, quebranto el espíritu de incredulidad. En el nombre, por el nombre, toda otra iglesia, ayúdenme a orar por esta iglesia. Lo quebranto ahora. Impartimos el espíritu de fe. Impartimos la naturaleza de la palabra, la sustancia del verbo. Abre tu boca, dice el Salmo, y yo la llenaré.
glorifícate esta noche en medio de tu pueblo. Vamos, comienzan a recibir un nuevo tiempo, una llenura del Espíritu. Aleluya. Señor, como en el tiempo de la iglesia Los Hechos, oh Dios, rogamos para que esta iglesia viva un nuevo sumergir de tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que un nuevo sumergir de tu Santo Espíritu venga ahora, Señor, y comiencen a ser llenos de tu presencia, llenos de tu presencia, llenos de tu presencia, llenos de tu presencia. Puedo ver que en el cielo se abren las fuentes, aleluya, y se abren los ríos, aleluya, y viene la provisión más grande de su gloria, de la llenura de su Espíritu. Vamos, comiencen a creerlo, vamos, comiencen a recibirlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Es necesario que se llenen de nuevo para este nuevo tiempo en el nombre de Jesucristo. Vamos, se abre la fuente para recibir. Oh, el Padre dice: no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Aleluya. Vamos, comencemos a ser llenados por Él, a ser llenados por su presencia. Aleluya. Comencemos, aleluya, a ser influenciados por el Espíritu Santo. Aleluya. Vamos, 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 vamos. Levante sus manos. Aleluya. Levante y reciba. Tenga fe para creer. Tenga fe para recibir en esta noche. Tenga fe para recibir en esta noche. Vamos, vamos, comience. Su don comienza a desarrollar. Los que hablan en lengua, vamos, adoren en esas lenguas. El que tiene, aleluya, el que tiene diseños de adoración, hágalo delante del Señor a esta hora. Vamos, 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 comience a recibir, comience a levantar el trono que Dios necesita que levantemos. Levantemos el altar correcto en esta hora para que el fuego del cielo venga, para que el Dios del cielo venga, aleluya, y empiece a consumir en todo el holocausto, todo lo que traemos delante de Dios con un corazón sincero y honesto. Comience Dios a consumir, aleluya, este precioso holocausto. Padre mío, glorifícate esta noche, llena de tu gloria, aleluya. Vamos, vamos, sigan la presencia de Dios, sigan la presencia de Dios. El Espíritu Santo me pone esta palabra. Tú que eres hijo, hija de Dios, aleluya, y andas en regiones lejanas, a ti quiero hablarte esta noche, en este minuto. Y eres parte de este cuerpo, eres parte de esta iglesia. Dice que el hijo que andaba en regiones lejanas, oh aleluya, en ese lugar volvió en sí. Te digo en el nombre de Jesús, es hora de tomar una decisión. Es hora de tomar una decisión. Y dice el Padre, todo está intacto. Aleluya, la belleza de la herencia, aleluya, es que heredamos de un Padre que no ha muerto y que está vivo. Wow. Lo más hermoso de nuestra herencia es que heredamos de un Padre vivo, aleluya. El hijo pródigo se gastó la herencia, pero su padre seguía vivo. Y cuando se fue a las regiones lejanas, se malgastó la herencia, pero cuando volvió, había nueva herencia, había más herencia. Y yo quiero decirle a aquellos que han andado en regiones lejanas, aleluya, hay más herencia. Vuelvan a la herencia, porque es tiempo de volver a la herencia de la casa. Aleluya, es tiempo y es ahora. Solo hay que tomar una decisión, solo hay que levantarse para
para creer. Aleluya, en el nombre de Jesús. Solo es un paso. Levanten sus manos, vamos. Solo es un paso. Y quiero ser valiente para decirlo. Hay alguien acá que siente que ha caminado y ha estado en regiones lejanas. Yo les invito a dar un paso. Yo les invito, ahí queda espacio. Les invito a venir y a decir: hoy tomo una decisión. Esa decisión que tú tomas hoy es importante, porque Dios te va a vestir de gloria hoy. Dios te va a dar lo que has perdido, lo que quedó en el camino. Dios lo trae de vuelta. Aleluya. Vamos, sigamos adorando. Estamos delante del Señor. Te damos a ti la gloria, Padre. Este es un maravilloso tiempo. Gracias por lo que estás haciendo con la iglesia El Shaddai. Gracias por los pastores. Gracias por el tiempo que tú estás trayendo. Señor, delante dije en la prédica: antes que termine el año. Antes que termine el año. Oh, antes que termine el año. Vamos, tienes que creerlo. Antes que termine el año. Oh, lo que está en posición de resistencia caerá. No habrá más resistencia. Antes que termine el año caerá toda resistencia. Aleluya. Antes que termine el año. Vamos, ahora declaramos este tiempo. Señor, aceleramos este maravilloso tiempo. Señor, lo que tenía proyecto para el siguiente año, antes que termine el año, se activa. Antes que termine el año, Padre, se abre un camino. Antes que termine el año. Aleluya. ¿Lo cree? ¿Cuántos lo creen a esta hora? Lo declaramos en el nombre de Jesús. Vamos, 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 adore, vamos, créalo, vamos, 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 aleluya. Antes de terminar, antes de bajarme de aquí, dice el Señor: aunque el enemigo venga como río, el Espíritu del Señor levantará bandera sobre ti. Aunque se levante violentamente, pero hay cosas del Espíritu y que solo el Espíritu hace soberanamente. Pero Dios ha levantado bandera del Espíritu en esta casa. Y cuando el Espíritu venga con violencia, cuando venga violentamente, la bandera del Espíritu flameará y Dios se acordará de su palabra, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que juró lo hará, y lo que salió de su boca no volverá vacía. En el día más malo, en el día más terrible, en la noche más oscura, acuérdate, amigo mío, que la bandera del Espíritu está flameando, y la palabra dice: su bandera sobre mí es amor. Aleluya. Muchachos, aleluya, terminemos celebrando, jubiloso, aleluya. Alguien tiene un grito de júbilo.